a la gente que está cerca, a la gente que ama, a la gente que necesita. Muchas gracias, espero que en este tiempo, en estas 2 semanas hayan descansado. Yo no. Muy bien. Vamos a continuar con un tema que dejamos pendiente por ahí, que tiene que ver con lo que Dios no dijo, cosas que Dios nunca dijo. Ya llevamos 3 pláticas acerca de esto. Llevamos 3 pláticas de lo que se ha hecho común culturalmente hablando, lo que aceptan como si fuera dicho por Dios, pero no es así. Hay muchas cosas que se manejan que no son realmente como Dios las dijo. Algunas hasta contrarias, algunas hasta se puede decir que van totalmente en contra de las enseñanzas de Jesús. Y hoy precisamente vamos a seguir con un tema que tiene que ver con esto que Dios nunca dijo. Y es con respecto a que no importa lo que creas, mientras seas sincero. Es algo que se maneja, es algo que se dice, es conversaciones que se tienen entre personas que dicen, fíjate que yo tengo dudas, hombre, tengo muchas dudas, hay muchas personas que yo reconozco, que yo admiro, que me están diciendo algunas enseñanzas que no son lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido, y pues estoy dudando. Y entonces un bien intencionado, vamos a decir así, un bien intencionado amigo o un consejero le dice, mira, no importa lo que creas mientras seas sincero. Y esa es una gran mentira, es un engaño. Es un engaño que Dios nunca dijo eso. Tal vez lo han escuchado, alguien lo ha escuchado, tal vez hasta lo hemos dicho con el afán de hacer sentir bien a la persona, porque eso es algo que también se hace como si fuera una doctrina, el tratar de hacer que la gente se sienta bien. La doctrina del sentirse bien, de no sentir culpas. Y creemos que al decirle eso estamos colaborando con su relación espiritual con Dios. Y es todo lo contrario. Lo que estamos abriendo es un tema que va a minar su relación con Dios, a su doctrina, confundirla. Hay gente que dice, es que tú eres una buena persona y si es una buena persona, todo lo que hagas está bien. De hecho, aún en los funerales, y díganme si no han escuchado, en los mismos funerales que dice acaba de partir un familiar y entre los deudos y entre las amistades dicen, fíjate que, bueno, él no era una persona muy religiosa, así lo dicen, o no era muy espiritual, no asistía frecuentemente a la iglesia, no tenía lo que muchos dicen frutos. Sin embargo, pues ya está en un lugar mejor. Ya está en un mejor lugar. De hecho, muchos incluso dicen, está en otro lugar, allá está, arriba, y desde allá nos está viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo realmente, algunos dicen, no, mira, si es tu abuelita, allá, desde allá te está viendo. Realmente yo no quisiera 2 o 3 veces al día que mi abuelita viera o oyera algunas cosas. Entonces, no es así, definitivamente no sucede así, pero es algo que se ha hecho común. Escuchaba una conversación de un cristiano que dice que en sus inicios iba acompañado en un avión o en un camión, no recuerdo, de 2 personas a su lado. Él iba en el centro y entonces era una señora, una dama, y del otro lado un joven un poco más grande que él. Y estaba el comentario, la señora es una señora que cree en la reencarnación, y platicando decía, yo estoy convencida de la reencarnación.
Entonces, de hecho, yo sé lo que fui en mi vida anterior. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que hoy amas son las que tú fuiste en la vida pasada. Y le dice, ¿así? ¿Cómo es eso? Le dice, sí, por ejemplo, yo amo Francia, yo amo París. Y le dice, muy bien. Y también amo los árboles. Entonces, seguramente en mi vida pasada yo fui un árbol en Francia. El otro le dice, ¿y tú qué fuiste? Le dice al tercero, al compañero que estaba al lado, y le dice, ¿y tú qué fuiste? Dice, dice que entonces lo que uno ama es lo que fue en la vida pasada. Sí, así es. Dijo, pues yo creo que yo en mi vida pasada fui mujer. Le dice, mire, el del centro le dice, mire, yo no creo en esas cosas, yo no creo en la reencarnación y que va a volver a resucitar y a vivir varias vidas físicas. Dice, yo no lo creo eso. Dice, no, tienes que creerlo porque así es. Y insistieron y siguieron esa conversación hasta que este hombre se vio presionado y le dijo, mire, a ver, ya sé, usted dice que en la vida pasada fue un árbol en París. Sí, yo estoy convencida. Dice, bueno, entonces yo ya sé que fui. ¿Sí? ¿Qué fuiste? Dijo, yo creo que yo fui un perro en París. A los perros les gustan los árboles, ¿o no, Carlos? Entonces, hay tantas creencias, tantas doctrinas, tantas religiones que la gente piensa que son reales. Y lo más extraño de esto, lo más asombroso de esto es que normalmente nadie discute la existencia de Dios. La gente cree que hay un Dios. Y de hecho, usted lo ve en los deportes que dicen, pues yo, gracias a Dios porque tuvimos esta victoria, o en los eventos donde hay premiaciones de Óscares y Grammys y todas esas cosas, dicen, pues yo le doy toda la preeminencia a Dios porque gracias a Dios estoy en donde estoy. Sin embargo, hay algo extraño en esto. Incluso, otra cosa muy rara que sucede es que acerca de Jesús, mucha gente acepta a Jesús, creen en Jesús, pero lo creen como un gran maestro, como un hombre muy sabio que existió. Realmente no niegan la existencia de Jesús. Sin embargo, creen en sus enseñanzas, son buenas. Ama a tu prójimo, sé bondadoso, perdona al que te hiere. Todas esas cosas son maravillosas. Escuchaba algo acerca de Gandhi, Mahatma Gandhi, que él decía que estaba enamorado de la doctrina que enseñó Jesús. Sin embargo, cuando vio a los cristianos, dijo, eso fue lo que me impidió ser un cristiano. Entonces, la verdad es esto. El problema viene, o la discusión, la contienda viene cuando se habla de Jesús en algo que Él dijo, en una expresión que Él dijo, una declaración que dijo. Jesús es lo que trae toda la controversia que existe en religiones en el mundo, aquí, en todas partes de Estados Unidos, de Europa, de América, de todos los continentes del mundo. Y es la declaración siguiente de Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que cala. Eso es en donde explotan todas las discusiones y todas las contiendas. Otra versión dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Eso es lo que ha traído todo ese mover y discutir y confusiones, etcétera. Entonces, pero eso es lo que hace la diferencia en Jesús, precisamente. Eso es lo que lo hace diferente.
Eso es lo que hace que el cristianismo no sea una religión como cualquier otra religión. Muchos, de hecho, dicen que todas las religiones son iguales y algunas tienen conceptos buenos, valores buenos, está bien, algunas bonitos, sí, de acuerdo. No estoy diciendo que todas están totalmente mal, porque rescatan algunos valores de las enseñanzas de Jesús, porque hay cosas que ya se traen, la ley de Dios se trae grabada en el corazón. Cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque no viven conforme a eso. Entonces, quiero brevemente hablar acerca de algunas religiones que hay en el mundo, como para darnos una idea de la variedad que existe. Por ejemplo, el budismo. En el budismo no tienen un Dios, no hay un Dios, pero tampoco hay una existencia final. Ellos están reencarnando y reencarnando en vidas y vidas diferentes. Si tú eres bueno, puede ser que reencarnes en un príncipe, y si tú eres malo, a lo mejor te conviertes en una rata o en otro animal. Eso es lo que creen los budistas. Por ejemplo, otra, el hinduismo. En el hinduismo es un Dios impersonal. Hay deidades, hay estatuas a las cuales adoran, hay ídolos a los cuales adoran. Ninguno de las dos, ni el budismo ni el hinduismo, ofrecen perdón de pecados. Ninguno. Y ninguna ayuda sobrenatural. Ellos creen en el karma. El karma es... Ellos lo que dicen que el karma es, si tú haces algo bueno, recibes algo bueno. Y si tú haces el mal a alguien, recibes el mal. Si tú, por ejemplo, hablas mal del pastor, te puede seguir el mal. Eso es lo que ellos creen. Así es que son diversidad de creencias. Quiero hablar acerca del Islam. Los maometanos, por ejemplo, los musulmanes de Mahoma, adoran a Alá, un Dios personal. No hay dioses secundarios, ellos no reconocen ningún Dios secundario, prohíben los ídolos incluso. La salvación depende de qué tan devoto seas, qué tanta pasión pongas en tu adoración y de las obras, por supuesto. De eso depende la salvación. Nueva era. La nueva era es un movimiento más actual, es un movimiento en el cual no hay un Dios personal, hay una conciencia cósmica, hay un tratar de hacerse uno con el universo, con el cosmos. Eso es lo que pretende. Y está alguna más local, alguna más cercana que podemos entender, que son los testigos de Jehová. El testigo de Jehová reconoce que hay un Dios, Jehová, que Jesús existió, que era un gran maestro, incluso dicen es un hijo de Dios, pero no le reconocen la deidad. Para ellos sí fue 100% hombre, pero no fue 100% Dios, no fue Dios. Eso es lo que ellos piensan. Piensan también que solamente se van a salvar 144,000 humanos y que es por obras. Por eso es tan frecuente que los veamos que llegan de dos en dos a visitar a las casas, a compartir su fe. Y así habría muchas cosas que decir. Pero tenemos el cristianismo. En el cristianismo sí hay un Dios personal, el cual envió a Jesús para mostrar su amor, para hacerse uno como nosotros y morir para pagar por nuestros pecados. No cometer pecado, no caer en ningún pecado. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no pecó absolutamente nada. Y era lo que se necesitaba para poder que hubiera un digno representante de la raza humana que fuera a pagar por nuestros pecados. La salvación no es por obras. El perdón de pecados es por gracia, no por obras. Eso es lo que es, en breves palabras, algunas de las religiones que hay en el mundo, de las doctrinas que se manejan en cada una. Eso es un panorama general. Así es que cuando alguien diga, no importa lo que creas mientras seas sincero, como es el tema que estamos tratando,
No importa lo que creas mientras seas sincero. Una persona sensata, una persona con sentido común, con capacidad de análisis, diría, primero, Dios nunca dijo eso, Dios no dijo eso. Y segundo diría, yo no creo que eso sea totalmente cierto, por todo lo que hemos visto. Ahora, le voy a pedir una cosa. Vamos ahora a considerar a Jesús. Vamos a considerar a Jesús. Ese es el centro del tema de hoy. Vamos a considerar a Jesús. Dentro de todas esas declaraciones aberrantes que hay de que no importa lo que creas mientras seas sincero, yo le digo, vamos a considerar a Jesús. No estoy diciendo considerar a la iglesia, a esta iglesia, ni a ninguna iglesia. No estoy diciendo considerar una doctrina. Tampoco estoy diciendo considerar a los cristianos o al cristianismo. Entre los cristianos habrá algunos que digan, qué bárbaro, wow, ese sí es un hombre realmente transformado, es un hombre de bien, es un hombre que sirve, es un hombre fiel. Wow, pero así como hay esos, hay otros que dices tú, ¿será cristiano? Pues qué bien lo disimula o es de la secreta, ¿verdad? Porque no se ven los frutos. Entonces, no estoy diciendo que consideremos cristianos, tampoco estoy diciendo considerarme ni a mí, porque tengo defectos, soy un ser humano con defectos. No vamos a ver a la gente. Muchas veces los tropiezos para venir a Jesús son por el testimonio de mucha otra gente. Yo no digo, no vamos a considerar eso. Definitivamente no es el centro, no es lo que enseña la Escritura. Claro que enseña que debemos dar buen testimonio, debemos hacer buenas obras como resultado, como respuesta de la gratitud que tenemos por lo que el Señor hizo por nosotros. Pero ahora vamos a considerar a Jesús. Eso es a donde los quiero invitar a ir. Y voy a ver 3 puntos enseguida. El primero tiene que ver con, hay algo antes. Jesús no vino a empezar una religión. Jesús no vino a empezar una religión. Esto es una relación. Jesús vino a empezar una relación con su creación, con el Creador. Entonces, eso es el centro. Nosotros debemos basarnos en lo que dice la Escritura. La Escritura dice verdad. La Escritura es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él, dice. Entonces, tengo 3 puntos que quiero presentarles enseguida a considerar. El centro, Jesús, ya dijimos. El primer punto tiene que ver con el ministerio de Jesús. Vamos a ver, a fijarnos, a enfocarnos en el ministerio de Jesús. Y hay un par de versículos que resumen, si quisiéramos ponerlo en solo 2, resumen perfectamente cuál es el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús, en Marcos 2:16 dice, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Enseguida les voy a pedir que me ayuden leyendo lo que aparece aquí. ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los religiosos de la época, los religiosos que tenían, entre comillas, más conocimiento acerca de Dios, estaban admirados de que, ¿qué es esto? Ninguna persona que sea espiritual, ninguna persona que sea un maestro de la ley, un rabino, va a convivir con pecadores y publicanos. Publicanos son los cobradores de impuestos. Son los cobradores de impuestos. Otra versión dice con cobradores de impuestos y prostitutas. Enseguida lo presento como lo dice la Reina Valera. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Y aquí está la declaración de Jesús. Este es el centro del ministerio de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A eso vino Jesús. Jesús vino por causa de los pecadores, de los publicanos, de los borrachos, aquellos que se habían perdido, aquellas ovejas que se habían extraviado, aquellos que agarraron caminos equivocados, movidos por diferentes historias. Cada uno tiene una historia y cada historia tiene una razón, un origen, una raíz. A esos vino Jesús. Y Él lo especificó claramente. Si alguna ocasión queremos pensar en el ministerio de Jesús, Él vino por causa de los pecadores. A eso vino. Muy bien. ¿Qué es esto? Que vino por mí y que vino por ti. Porque todos de una forma u otra somos pecadores. A eso es a lo que vino el Señor Jesús. Ahora, a los que eran despreciados, a esos es a los que Él buscaba. Incluso en Mateo capítulo 21 dice: de cierto os digo que los publicanos y las pecadoras van delante de ustedes, refiriéndose a los fariseos, delante de ustedes al reino de Dios. Era más probable que los publicanos y las pecadoras entraran porque ellos reconocían que son pecadores. En ellos no había orgullo, en ellos había una sensación de ser inadecuados porque se los demostraban despreciados por los religiosos, expulsados de las sinagogas, calificados como la basura del mundo, de los judíos y de Israel y de todas las naciones, peor los gentiles. A esos que despreciaron, a esos es a los que Jesús vino a llamar y vino a morir por ellos. ¿Y qué es el ministerio de Jesús? Jesús abrió los ojos a los ciegos, le dio apertura a los oídos de los sordos, tocó a los leprosos y eran sanados, incluso convirtió el agua en vino, transformó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres y miles de mujeres y niños también. Caminó sobre el agua, resucitó muertos. Él estaba haciendo la labor a que el Padre lo envió a hacer. Los críticos no cuestionan los milagros de Jesús. Ellos no decían, los fariseos, incluso hoy en día, no cuestionan los milagros. No dicen, no es cierto que hizo ese milagro, porque era muy evidente, estaba sucediendo. Lo que ellos querían era que parara, que ya no siguiera haciéndolos, porque eso estaba conmocionando a toda la gente, estaba conmocionando a la religión judía, estaba trastornando todas las enseñanzas que ellos daban. Ellos lo que querían era, ya párale, ya no sigas actuando. Ahora, incluso dentro de los milagros de hoy en día hay milagros. Aquí habemos muchos que hemos recibido un milagro de parte de Jesús. Quiero hablar de algunos. Quiero preguntarle a algunos. Incluso hay algunos que han recibido vida estando, según el diagnóstico médico, destinados a unos pocos meses. ¿Quieren levantar la mano o ponerse de pie? ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Ok. También. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Hay otros que no están aquí, que yo sé que también son un milagro. Gracias. ¿Quieren tomar asiento? Hay otros que han sido sanados de enfermedades serias, sanados cuando el médico dice es que ya este tratamiento va a ser serio, va a requerir una operación. ¿Hay alguno que haya pasado por eso? Son mucho más. Correcto. Hay muchos también que han recibido el milagro de la concepción, cuando también los médicos decían, no hay posibilidades.
No es posible. Esto requiere mucha intervención, requiere tratamientos y es poco probable que suceda. ¿Hay alguno aquí? Ok, muy bien. No los vieron, pero están por ahí atrás y algunos que no están ahorita están sirviendo también. Muy bien. La mayoría de nosotros somos un milagro por haber sido convertidos de las tinieblas a la luz. Y yo levanto la mano en eso. Yo soy uno de esos. La verdad es que yo soy uno de esos. Somos un milagro de parte de Dios. Hemos visto milagros físicos, materiales, pero también hay milagros que han transformado nuestra vida, que han cambiado nuestra forma de ser. Somos otra persona, de hecho. Por ejemplo, yo no puedo hablar. He oído muchos testimonios tremendos de personas que dicen: yo andaba perdidísimo, yo andaba en todo lo que es prohibido, en todo lo que es prohibido. He hecho mucho mal a mucha gente, he dañado, he lastimado, incluso hay gente que ha sido secuestrador y cosas que realmente ves tú y dices: qué bárbaro, qué cambio en esta persona. Yo no puedo hablar de eso, pero yo sí puedo decirles algo. Yo era un religioso. Yo crecí inspirado o influido por la religión que tenían mis padres. Crecí religioso, me metí mucho en la religión, busqué a Dios y lo buscaba y hacía buenas obras y tiempo de sacrificio de como esta época de los 40 días, sacrificios, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de hacer sacrificios, porque con esas buenas obras yo me iba a congraciar con Dios y probablemente iba a recibir más amor de parte de Dios. Estaba tan metido en eso que servía en la iglesia en donde yo estuve en ese tiempo durante muchos años de mi vida, hasta los 30 años. Entonces, sé lo que es ser un religioso. ¿Y saben qué? Un religioso es orgulloso. Hay orgullo, el orgullo de decir: yo soy de la religión y yo cumplo con Dios. Hay otros peores. Ese es un orgulloso a los cuales Dios rechaza. Por eso es que nunca encontré la paz que buscaba, la satisfacción que buscaba, porque era por obras, era por mis buenas obras, era por las acciones que yo hacía y no tanto por gracia y porque entendía lo que es el amor de Dios. Hasta que llegó el tiempo, llegó el momento en el que el Señor se compadeció de mí, el Señor tuvo misericordia de mí y dijo: andas perdido, andas mal. Y entonces alguien, una de mis hermanas vino y me compartió. Obviamente yo le dije: no quiero saber nada de eso. A mí háblame como estamos hablando, no me hables con la Biblia, no creo, no quiero y yo soy de esta religión y punto. Hasta que el Señor siguió trabajando, el Espíritu Santo siguió trabajando conmigo. Yo sentí algo en eso que me dijo. Hay realidad en lo que me compartió. Dios es amor. Dios no busca que hagas buenas obras para amarte. Ya te ama desde ahorita. Dios puede transformar tu vida. La paz que tú buscas no la vas a encontrar donde tú estás. Y es verdad. Yo decía: ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe eso? Claro que lo sabía yo, en mi interior yo lo sabía. Me dijo: no lo vas a encontrar ahí. Busca lo que quieras. La única forma es que vengas y le entregues tu vida a Jesús. Y le entregues todo lo que eres y creas lo que Él dijo y quién es Él. Entonces es que vas a encontrar la paz. Eso pasó hace muchos años, mucho más de 30 años. ¿En qué he visto las maravillas? He visto milagros como los que estamos viendo. Los he visto en mi vida, en mi familia, en esta familia de la fe. Los he visto en otras personas. He visto transformaciones, pero realmente ya estaba harto del engaño, ya estaba harto. Hubo un tiempo en que me salí, ya no quería ir a ningún lado, mientras estaba luchando con lo que me estaba tratando el Espíritu Santo de enseñar. Y no lo encontraba.
No lo encontraba y no hallaba esa paz. Realmente hoy no soy otra persona, no soy la misma persona con una versión corregida y aumentada. Soy otra persona diferente. Él me transformó, me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Toda esa historia me sirve solamente para recordar la misericordia de Dios que tuvo para conmigo. Cómo equivocadamente estaba buscando en religiones lo que solamente lo puedes encontrar en Jesús. Por eso es que les digo, consideremos a Jesús. Hay algo más. Hay algo más que debemos considerar ahora. Y es considerar la resurrección de Jesús. Ya vimos el ministerio de Jesús, vino por los pecadores. Ahora consideremos la resurrección de Jesús. Y también aquí está perfectamente abordado por el apóstol Pedro, cuando dice en Hechos 3:15, refiriéndose a la justificación, y dice: y matasteis, hablándole a todos los que se habían reunido cuando vieron un estruendo, y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos. Y esta sí les voy a pedir que me ayuden a leerla, el siguiente renglón. De lo cual nosotros somos testigos. Esta es la clave. Aquí está la clave. Hubo testigos de la resurrección de Jesús. Esto no fue algo como para impactar en la época. Ellos estaban declarando como testigos. Ellos vieron lo que sucedió. Esto es lo que está hablando el apóstol Pedro. Fueron testigos. Tal vez los escépticos y los críticos de esa época y todavía hoy en día puedan llegar a decir: no, los soldados romanos son los que sacaron el cuerpo, y por eso cuando se abrió la tumba ya no estaba. ¿Ustedes creen que los soldados romanos y los sacerdotes, los religiosos, les convenía esconder el cuerpo y que se expandiera aquello de que resucitó? Por supuesto que no. Lo sacarían y dirían: miren, aquí está el cuerpo para que vean que no resucitó. Entonces no eran los soldados romanos, aunque fueron pagados por los sacerdotes para poder que declararan que ellos habían sido, pero es ilógico. Otros dicen: no, los discípulos lo sacaron. Los discípulos se los llevaron para que cuando abrieran no estuviera el cuerpo. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que soldados romanos bien entrenados, bien fuertes, listos para ir en batallas que habían conquistado al mundo de la época, ustedes creen que ese tipo de soldados iba a dejar que 11 hombres incultos, como dice, iletrados, dice la Escritura, fueran capaces de hacer algo para sacar el cuerpo de Jesús y llevárselo? Por supuesto que no. Es ilógico, es fuera de sentido común. Entonces, realmente no tiene sentido eso. Al mismo tiempo, ellos no tenían por qué engañar al mundo haciendo eso, sacando el cuerpo de Jesús. Ellos habían dicho: somos testigos de eso. Lo que puede llegarnos a asombrar un poco es el hecho de decir: hubo alguien que dudó de entre esos 11. Hubo uno que dudó. ¿Quién es? Tomás. Tomás le dijo: mientras yo no ponga los dedos en sus llagas y no meta la mano en su costado, entonces no voy a creer. Ante eso el Señor aparece a Tomás, aparece ante los que estaban. Él dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Mete tu mano y pon tus dedos en mis llagas. Desde entonces dijo: tú eres Señor y tú eres Dios. Ese mismo Tomás fue un evangelista en la India, que fue expuesto a la muerte, que le dijeron: si quieres salvar tu vida, renuncia
a Jesucristo. Y él dijo, ¿cómo voy a renunciar si yo soy testigo? Yo lo vi, yo vi que resucitó, yo vi que todo lo que había dicho se cumplió. No puedo renunciar. Y fue atravesado con lanza y murió. Dice, no puedo, yo soy testigo de que lo vi. ¿Cómo voy a decir que no es cierto? Entonces, eso es con respecto a la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús hubo testigos. Pedro lo dice y los demás discípulos estaban ahí. Esos lo vieron. Y tercer punto, considerar el mensaje eterno de Jesús. ¿Cuál es el mensaje eterno de Jesús? El primer punto, entonces, tiene que ver con el ministerio de Jesús. El segundo punto, con la resurrección. El ministerio de Jesús vino por los pecadores. La resurrección de Jesús, hubo testigos. El tercer punto, considerar el mensaje eterno de Jesús. Y aquí el que lo aborda, el resumen mejor en un versículo, puede ser el del apóstol Pablo en Romanos 3:22, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Quiero presentar esta versión. Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa quién seas, no importa cómo estés, incluso en este momento, si me estás oyendo y tú no tienes una relación con Jesús, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, si tu vida está en oscuridad, si te sientes culpable de muchas deudas que tienes por ahí, no solamente económicas, estoy refiriéndome a maldad, estoy refiriéndome a tratos, incluso si has tenido contacto con lo oculto, no importa quién seas, si tú tienes fe en lo que Él hizo, en lo que Él dijo y quieres tener una relación con Él, ese es el motivo por el que vino. Si tú eres un pecador, yo soy otro, convertido, y tú puedes ser uno transformado, tú puedes ser uno diferente. Si tú quieres, ese es el mensaje eterno de Jesús. Él te transforma, Él te cambia, Él te hace una nueva persona. Quiero presentar esto. Cristianismo es igual a Cristo más nada. Esa es la verdad. Cristo más nada. Estoy diciendo, no es Cristo más buenas obras, no es Cristo más el bautismo, no. Cristianismo no es Cristo más que seas miembro de la iglesia, de una iglesia, no, ese no es el cristianismo. Cristianismo no es Cristo más dinero que tú des, eso no es Cristo. Pero tampoco es cristianismo, no es Cristo más la misma forma en que vivías, el mismo pecado. Tienes que salir de tus pensamientos que llevabas. También es Cristo más nada allí, nada de esos pensamientos, nada de esas palabras que has hablado y maldiciones hacia los demás, críticas, murmuración, juicios contra otros, mentira, engaño, pecado. También no es Cristo más malas acciones. Hay que dejar eso. Hace poco hubo mucha luz en esto que les quiero decir. ¿Por qué es que podemos los cristianos que hemos tenido una relación con Cristo ser libres de seguir pecando? Uno dice, ¿cómo? Sí, ese pecado que ha sido recurrente en ti, que has estado cometiendo, ¿cómo es posible? Porque cuando Cristo pagó por nosotros en la cruz, cuando Cristo vino y fue sacrificado, cuando la creación se burlaba del Creador, cuando la creación misma atravesaba sus manos
sus muñecas con clavos y sus talones con clavos, cuando su creación le ensartó una lanza en su costado y le puso corona de espinas y se burló y lo golpeó. Las palabras de él fueron, volteó al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así siguió el sufrimiento hasta que llegó el momento que dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Un testigo que estaba ahí, el centurión encargado de llevar a cabo la ejecución, dijo, sin ser creyente, dijo: realmente este era hijo de Dios. Se convenció por lo que vio, por la forma en que murió, por el escuchar esas palabras: Padre, perdónalos. Él estaba admirado de eso, de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión por el humano. Yo estoy seguro que ese hombre no duró mucho tiempo en que se convirtió, si no es que en ese momento. No lo dice la Escritura, pero cuando él dijo: este sí era el Hijo de Dios, ahí está reconociéndolo. El ladrón que estaba al lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, era de lo peor, estaba llevado a la ejecución peor, a la tortura de la cruz, y ahí mismo recibió el perdón. Por eso, ¿quién de nosotros ha hecho algo que no quedó totalmente pagado en la cruz por el Jesús? ¿Quién de nosotros se atreve a decir lo que pasa? Una vez una señora, una mujer joven, más joven que yo en ese tiempo, sigo siendo joven, pero en ese tiempo más, esa mujer más joven que yo me dijo: es que usted no sabe lo que yo he hecho. ¿Qué hiciste? Dijo: yo soy bruja, yo he hecho muchos trabajos, he dañado a mucha gente. Le dije: mira, muy sencillo, yo te digo una cosa: el Hijo de Dios, el mismo Dios, murió por tus pecados. ¿Crees que no quedó pagado tu pecado? Dijo: pues si hizo eso por mí, sí creo. ¿Qué hago? Dije: mira, entrégale tu vida a Cristo, deja todas esas cosas. Ahora vas a ser una nueva persona, no la misma con buenas obras, no la misma con nuevos pensamientos, es otra persona. La Biblia dice: somos nueva criatura. Las cosas viejas, ya ese libro se quemó, ese libro para Dios no existe. Todo lo que estaba registrado ahí, ¿qué hiciste? Piensa en lo que hiciste. Ya no existe. No pierdas el tiempo en eso. Son pecados que nos avergüenzan, son conductas que nos hacen sentir realmente mal. Esas ya pasaron. Dios dice: ya, eso ya pasó. Eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces, ¿qué es? Vida eterna. Hay vida eterna. A partir de este momento que tú creíste, ya tienes vida eterna. La vida de Jesús, el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu para decir: aquí está el sello en que todas mis promesas se van a cumplir en ti. Vida eterna, nueva persona, nuestros pecados son perdonados, lo viejo, todo es nuevo. Quiero hablar de dos cosas diferentes: lo que es la religión y lo que es la relación. La religión tiene que ver conmigo, está centrada en mí. Me enseñan a centrarme en mí. Jesús es una relación. ¿Tengo una relación o tienes una religión centrada en ti? En la religión tiene que ver con lo que yo hago, mis obras. En la relación, lo que hizo Jesús, lo que ya hizo Él. En la religión es acerca de mí, en la relación es acerca de Jesús. Eso es lo que nos lleva a una relación con Él. En la religión son mis acciones buenas, que es a lo que me lleva a la religión, para aplacar mi culpa. ¿Qué era lo que estaba pasando?
es hacer buenas obras para que la conciencia deje de molestarme de que soy culpable, de que soy ajeno a la vida de Dios, al mensaje de Dios. Jesús es con lo que hizo, lo que ya hizo. En la religión soy suficientemente bueno, porque la religión me dice que si hago esto, entonces soy suficientemente bueno. En la relación, porque Dios me ama, puedo obedecerlo, puedo cambiar, puedo ser diferente. En la religión es lo que hago. Si quisiéramos deletrear la palabra religión es hago. Así lo podríamos entrar. En la relación es, bueno, aquí faltó otro. Tengo que, para obtener algo. Tengo que hacer esto para obtener algo. Decía, religión se dice hago. Relación es hecho por Jesús. Hecho está. Lo que hago es lo que me lleva a buscar la religión y todas las religiones que les mencioné al principio. Lo hecho es lo que hizo ya Jesús. No por mis pecados es que yo puedo obtener, o por mis buenas obras cancelar mis pecados, es por lo que hizo Jesús. Consumado es, quiero terminar con esto, consumado es la palabra de Jesús. Y aquí, Dios no te ama por lo que haces, no. Dios te ama por quien Él es, porque Dios es amor. No vas a obtener más amor de Dios, hagas lo que hagas, porque ya te ama suficiente, ya te ama infinito, un amor que no podemos entender. No vas a obtener nada más por más que hagas. Lo que sí es que eso te lleva a cambiar, a obrar conforme a agradar a Dios. Pero el amor no se funda en lo que hagas ahorita. Ya eres amado. 3 preguntas. Quiero terminar. Bueno, este es el tema que vimos. No importa lo que creas mientras seas sincero, no es cierto. Esa es una mentira. Considera a Jesús, dije 3 puntos. 1, considera el ministerio de Jesús, vino por los pecadores. Considera la resurrección de Jesús, hubo testigos. Y 3, considera el mensaje eterno de Jesús. Eres justificado por medio de la fe en Cristo. Y si tú crees en Jesús, si tú realmente crees en Jesús, hay una expresión que hemos usado tradicionalmente en las iglesias, yo la he usado en el pasado, que dice, con que digas, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nada más lo llevábamos a eso. Pero no estamos viendo el concepto que está involucrado ahí. Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, eso es lo que quiere decir Señor, Dios. Y crees en tu corazón que resucitó de entre los muertos, no puedes permanecer igual. Si lo crees, eso es lo que te va a transformar, no la palabra que digas, no es una expresión solamente. Sí, yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Ya soy salvo? ¿Ya estás satisfecho con lo que te dije? ¿Ya soy convertido? ¿Ya puedo ir? ¿Ya puedo estar en paz? ¿Ya no me vas a estar insistiendo? ¿Es así? No. Es lo que está involucrado ahí. El apóstol Pablo no quiso decir solamente digan esto y punto. No. Si crees, si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, no te va a quedar alternativa. Y crees que Dios lo levantó, que lo resucitó, serás una nueva persona. Entonces vas a ser un hijo de Dios. Entonces ya está en ti el mensaje eterno de Jesús. Ya tienes vida eterna. Estás mudado en otra persona. Fuiste mudado en otro. Quitaron a este. El Andrés de ese tiempo, hasta los 30 años, fue quitado y Dios puso otro. Tal vez por fuera me veo igual. Tal vez me llamo igual. Tengo las mismas credenciales de siempre. Tal vez los estudios son los mismos. Pero soy otra persona, dice la Escritura. 3 preguntas para terminar.
esto que nos lleve a meditar. La número 1 es: ¿quién influyó espiritualmente en ti cuando eras pequeño, cuando eras un niño? Lo que crees, o por qué crees lo que crees, porque te lo enseñaron así, o tienes una convicción de que necesitas, como me pasó a mí, que necesitas algo más que lo que has estado creyendo hasta ahora. ¿Quién influyó en ti? Segunda, ¿qué parte de la vida y el ministerio de Jesús te ha impactado más? Hay gran cantidad. Los apóstoles Juan dicen: si yo escribiera todas las cosas que hizo Jesús, no cabría en todos los libros del mundo. Hizo muchas cosas. ¿Cuál te impactó más? En lo personal, a mí, si quieren una respuesta de mí, es que haya muerto por los pecadores, que se haya convertido en uno igual que yo, en carne y sangre, sin pecado, nació de una virgen por medio de la intervención del Espíritu Santo, creció, tuvo el ministerio, vino a salvarme de mis pecados, vino a salvarme de la condenación eterna, a librarme del demonio, a librarme del poder que tenía sobre mí la naturaleza de pecado, porque ahora yo puedo andar como Él anduvo, porque eso es lo que me enseña. Ahora sí puedo, yo no podía antes, yo podía tratar de imitar, pero el pecado que estaba arraigado en mí me volvía a salir la misma tendencia que yo tengo. Todos tenemos tendencia hacia algo. Ya no la tenía, la raíz fue seca, la raíz fue extraída, ya puedo ser como Jesús, es lo que dice la Escritura, por eso me convirtió en alguien nuevo. Cualquier cristiano honesto, verdadero, que busque al Señor, puede dejar de pecar en el pecado que has estado cometiendo. Yo no digo que no, a veces no pecamos de palabra, pero si tú practicas un pecado, practicar es hacerlo más veces. Si tú practicas un pecado, es porque tú quieres. No nos confundamos. Es porque tú quieres, porque ya tienes el poder de salir de ahí, porque esa raíz de pecado que te dominaba ya fue extraída y quemada. Estamos en la carne, yo sé, pero es que yo voy a seguir pecando porque de repente dije una mentira, de repente me vi presionado. Pídele perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer. La mujer que se acercó, los religiosos le trajeron una mujer adúltera y le dijeron: ahí está esa, ¿qué hacemos con esa? A ver, ¿tú quieres cambiar todo? Ándale. Ahí está, ¿qué dice la ley? La mujer merecía ser apedreada, la mujer merecía morir. ¿Y qué pasó? Jesús escribiendo, algunos dicen que estaba escribiendo los mandamientos: amarás al Señor tu Dios, etcétera, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, alma, fuerza, mente. Así estaba escribiendo y dijo: sin verlos, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y viene el Espíritu Santo. Y todos se convencieron y dijeron: no, pues yo no. Y tiraban la piedra, dice, de los más viejos a los más jóvenes. Tiraron las piedras, ya estaban listos. Eso era la sentencia para una mujer en adulterio. Cuando acabó, Jesús volteó y vio a la mujer solamente. Y le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Tampoco te condeno, porque Él vino por los pecadores. Vino a salvar a esa mujer adúltera y al hombre que estaba con ella, porque si estaba con una mujer adúltera, el hombre también era adúltero o fornicario. Tercero, eso es lo que más me ha impactado a mí, que haya venido y me haya cambiado, que me haya perdonado, haya cambiado mi vida, me hizo una nueva criatura y ahora estoy libre del diablo y del pecado. No le debo temer ni al pecado ni al diablo, porque ya fue vencido por Jesús. Dependo de Jesús. Tercero, ¿qué te está llamando Dios a hacer esta semana para mostrar el amor de Cristo por la gente que no le conoce? Pregunta. Esto no, toda prédica, para que tenga una utilidad, para que sea
válida, es necesario que provoque una acción en nosotros. Si venimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos, no sirvió. La prédica no sirvió. Lo que el Espíritu está hablando no lo oímos, o lo oímos pero no lo escuchamos. Simplemente entró por aquí y salió por acá. Al salir puedo olvidar. Si no causa alguna cosa en ti o en mí, entonces no fue útil, no sirvió. Entonces, ¿qué te está llamando Dios a hacer esta semana para mostrar el amor de Cristo por la gente que no le conoce? Hay gente que está destinada al infierno, hay gente que vive presa de su culpa, presa de su pecado, presa del diablo, presa de sus malas acciones. ¿Qué vamos a hacer por esa gente? Si somos milagros vivientes del Dios vivo, ¿qué nos toca hacer? Esa es la pregunta. Y si tú quieres hacer algo por alguien, y ya sabemos, aquí se nos está o hemos estado recibiendo, yo digo que es de parte de Dios, la enseñanza de los martes de cómo compartir el Evangelio, cómo llevar a la gente a que reconozca que a través de los mandamientos va a ser juzgado cuando se muera la gente que no tiene una relación, gente que tiene una religión, por más hermosa que se parezca. Esa gente va a ser, cuando muera, sea familiar tuyo o no sea, sea un compañero de trabajo, sea quien sea, cuando muera va a venir delante de Dios en su tiempo, en el tiempo del juicio. Va a venir y Dios va a sacar los mandamientos y le va a decir: tenías un Dios ajeno, te interesaba más el dinero, te interesaba más el ego, o tú eras tu propio Dios, tú te hacías tus propios mandamientos, tú creías que porque hacías buenas obras ya eras justificado. Ese es un Dios propio, ese es un Dios, no es el Dios de la Escritura, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ni nuestro Señor, ni el Espíritu. Ese es un autodios, es un Dios creado por uno. ¿Mentiste? Sí. ¿Robaste? Algunas veces, sí. Ahí está la película, ahí está la película de tu vida. ¿Adulteraste? No me acosté con nadie. El que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, dice la Escritura, dijo Jesús. Deseaste las cosas de tu prójimo, quisiste el puesto, quisiste la casa, quisiste con un deseo de codicia, no es con un deseo de superación, es codicia. Todas estas cosas son violaciones, por lo tanto, el juez justo, el juez bueno dice: estás condenado. A nosotros nos toca hacer algo. Tú conoces a gente que no es creyente en Jesucristo. Tú conoces a gente que no ha sido transformada. A nosotros nos toca ir y hacer discípulos a todas las naciones. Empieza por donde los que conoces, por los que están cerca. Tómate tiempo para estar orando por ellos. Yo no estoy diciendo ora para ver si Dios me dice que vaya. No, yo estoy diciendo, seguramente estuvo mi hermana orando por mí y algunas personas a que ella pidió ayuda. Seguramente: Señor, háblale tú. Señor, no son mis palabras las que van a impactar su vida, son las palabras que tú pongas en mi boca que van a llegar a su corazón, que van a hacerlo transformar. Yo puedo oír 1000 predicaciones, yo puedo ver 1000 programas de televisión, yo puedo ver películas cristianas, pero no me llega, a menos que el Espíritu esté obrando en mí convicción de pecado, justicia, cómo obtener la justicia, y juicio por lo que yo he violado los mandamientos de Dios. Nadie sale limpio que no tenga una relación con Dios. La religión piensa en ti. La relación es por lo que Él hizo. Vamos a orar. Señor, realmente cuando vemos tu ministerio, Señor, cuando te consideramos a ti, vemos
tu obra. Cuando vemos que los testigos nos declaran en la Escritura, y toda la Escritura es congruente, no hay cosas que se contradigan, toda la Escritura es veraz. Tú eres la palabra, Jesús, y la palabra es vida, es verdad y es el camino. Señor, muchas cosas hemos hecho y de todas nos libraste por morir en la cruz. Falleciste, Señor. Ese día en la cruz falleciste, realmente dejaste de respirar. Por eso encomendaste tu espíritu al Padre. Pero 3 días después, habiendo pasado 3 días, tú saliste de esa tumba como vencedor, Señor. Y nos diste vida y vida en abundancia, Señor, a través de eso. Gracias, Señor. Realmente transformaste nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Todos somos nuevas personas, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Realmente, Señor, mueve el corazón de toda la iglesia para que tengan compasión como la que tú tuviste y podamos llegar a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo voy a hablarles de Jesús. Yo voy a pedirles que consideren a Jesús. Yo voy a hablar con ellos. Tengo muchos medios, me han enseñado muchas cosas para ir y hablarles. Mi obligación es hablarles, pero antes voy a orar para que sea tu Santo Espíritu el que obra en el corazón de ellos, como pasó conmigo, Señor. Un religioso que fue transformado en un hombre humilde que reconoció su necesidad de Jesucristo. Señor, enciende el fuego en el altar de cada uno de los que estamos aquí, para que sientan pasión por los perdidos, para que vean, que se puedan ver en ellos hace años, hace meses, hace días, hace horas o hace minutos. Que puedan ver en esas gentes su necesidad de encontrarte, Señor. Mueve los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Que esta no sea una prédica, que quede un sermón, que quede en solamente un recuerdo vago poco a poco, sino que mueva el corazón de la gente de aquí, para que todos te conozcan, Señor, y se extienda tu gloria y se complete el número de los redimidos antes de que nos demos cuenta que ha llegado el día en que somos tomados, Señor, hacia ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por movernos, por impactarnos, por transformarnos, por enseñarnos, por quitar ese corazón duro hacia los demás y hacernos sensibles como un corazón tuyo, Señor. Tú llorabas cuando veías a las ovejas como perdidas. Tú llorabas cuando veías la dureza del corazón de tu pueblo, Señor. Un pueblo religioso, un pueblo adúltero, un pueblo vicioso que se había apartado del Dios vivo, olvidando todo lo que había hecho por ese pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero ver ese fruto, Señor. Yo te pido que me concedas, Señor, el ver el fruto de tu aflicción, Señor, el ver el fruto de tu obra, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros, en todos los perdidos, Señor, que hay en todas partes. Muchos conocemos gente perdida, gente que no va a estar si nosotros no hacemos algo. No va a estar con nosotros en el cielo si no hacemos algo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a